Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto que saca el DANE cada trimestre es el dato más importante para medir el éxito de las economías hoy en día. Y aquí hay un debate grande porque algunos piensan que debería ser el empleo o la pobreza, pero bueno, ese es otro debate. El PIB que salió la semana pasada también es y será una cifra clave para medir el éxito de la política del presidente Iván Duque, incluso más que la política de otros políticos. Porque Duque llegó al gobierno de Colombia con un discurso en política económica que lo amarra al crecimiento del PIB. Esa propuesta, la que fue impulsada en el Plan Nacional de Desarrollo, en la campaña, en la reforma tributaria, alias Ley de Financiamiento, es la siguiente. El motor de la economía son las empresas privadas, el emprendimiento. Las empresas en Colombia estaban ahogadas, asfixiadas de impuestos y regulaciones. Por eso les bajamos mucho los impuestos en la ley de financiamiento, arriesgando nuestro recaudo y gasto público, bajo la suposición de que esas empresas van a crecer mucho más, van a jalar la economía y con una economía más grande va a haber más empleo y vamos a poder mantener el nivel de recaudo de impuestos y gasto público. Duque es un liberal a lo Reagan. Yo quiero ser presidente de Colombia porque quiero ser el presidente del emprendimiento, donde eliminemos los gastos innecesarios, donde este país baje impuestos extorsivos y traiga más inversión y esa inversión le permita a Colombia generar empleo formal. Por eso el crecimiento del PIB en este gobierno será más que un dato económico, es también un dato político. Porque si el crecimiento no cumple las expectativas, como no lo está haciendo en este primer trimestre del 2019, la suposición básica de la política económica de Duque se cae. Si no crecemos lo suficiente para generar más empleo y más recaudo, la reducción de impuestos a las empresas no será una medida de impulso a la economía, sino un regalo, un almuerzo gratis para los empresarios colombianos. El dato del primer trimestre de 2,8% es el primero en el que se puede empezar ya a medir a Duque y a sus políticas. Y por ahora, deja muchas preguntas. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de esta cifra que salió la semana pasada, una cifra que, como les decía yo, es importante no solo en términos económicos, sino en términos políticos, me acompañan tres visiones de la economía con distintos grados de independencia del gobierno. Muy independiente, la voz económica de La Silla Vacía, Nora Celedón. Nora, muchas gracias por estar por acá. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. La voz de la academia está hoy a cargo de Daniel Wills, es matemático, es economista, tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, es profesor de la Universidad de los Andes y su área de experticia es, entre otras, la macroeconomía. Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Daniel, por la invitación. Y con un menor grado de independencia del gobierno, quien fue miembro de la Comisión de Empalme en Hacienda durante la entrada de este gobierno, el director de Indoarroz, uno de los periodistas económicos con mayor trayectoria en este país, cofundador de Portafolio, Silverio Gómez. Silverio, es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias y un saludo cordial para un honor estar con estos analistas de la realidad. Me hacía caras, realidad. me estaba haciendo caras ahorita con la introducción. No, mire, la economía creció en este primer trimestre 2.8%. Es la tasa más alta de un trimestre desde el año 2014. Todos los sectores, con excepción de la construcción de vivienda. No la construcción en general, porque las obras, digamos, los civiles crecieron casi 7%, pero todos los demás sectores, incluyendo la minería, el petróleo, se recuperó. Y los indicadores económicos son, digamos, los favorables. Mire, le voy a dar un dato nomás. A ver. La ocupación hotelera en Colombia fue la más alta de los últimos 14 años. Un plan de desarrollo, ¿sí? Por primera vez, un gobierno no dijo, no, que no puedo hacer un plan de desarrollo porque no tengo plata. No, por el contrario. Una reforma tributaria planteada abierta y claramente en la campaña, por la cual votaron la mayoría de los colombianos, en donde dijo, en eso sí está absolutamente de acuerdo, esto se arregla y crecemos mucho más. ¿Sí? Si generamos
condiciones favorables. Pero entonces, para la venga, yo economía. le compro la mitad de su argumento, porque en efecto sí fue la tasa de crecimiento del primer trimestre más alta desde el 2014, pero cayó por debajo de las expectativas mismas que se había fijado el Banco de la República. Esta fue la tasa de crecimiento, 2,8%, y se las pongo junto al pronóstico que había hecho el Banco de la República. Entonces la proyección estaba por encima de la realidad y por eso no hubo bombos y platillos en los medios económicos, Nora. No, sí hubo, pues en los medios económicos se presentó la cifra en el contexto de una cifra inferior a las expectativas. Sí. Y es cierto que es inferior a las expectativas, sobre todo porque además en campaña, yo recuerdo que una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque era que la economía creciera al final de su mandato en un 5%, luego 4. empezó en 5 y luego lo fue bajando a 4. Y es un poco complicado vender esta cifra por debajo de las expectativas cuando tú generas una expectativa tan alta. Ahora, yo sí quiero decir frente al tema de la ley de financiamiento que es cierto que el espíritu de la ley es estimulemos el crecimiento de las empresas, bajémosle los impuestos para que ellas jalonen la economía. Y sí creo que el primer trimestre todavía es muy temprano para hacer una evaluación del impacto de esa ley. Cierto, Todavía cierto. no... Sí, no, A ver, pero este dato es atractivo, Daniel, porque yo creo que es el primer dato de crecimiento de PIB donde uno puede decir, bueno, este ya es el dato Duque, de Duque, sí. ¿cierto? No viene de los vientos de Santos, viene después de la ley de financiamiento que se aprobó en octubre del año pasado, más o menos. Entonces, esto ya es carne de Duque. Correcto, y yo creo que, digamos, hay dos cosas. Efectivamente, veníamos regular, mediocre. Este es un dato bueno. Esperábamos que fuera muy bueno. El banco esperaba que fuera muy bueno. Fue bueno. Y es mejor. Y este primer dato de Duque es mejor a lo que veníamos viendo. Sí. Eso es un primer punto. Construcción nos dio una mala sorpresa. Construcción a los constructores les fue pésimo. Y si uno excluyera la cuenta de construcción del dato del PIB, el pronóstico del banco sería casi que exacto. Entonces yo creo que íbamos a hablar más de por qué puede haber detrás de esa diferencia entre el muy bien que esperábamos, Daniel, y el bien que nos fue. Hay mucha especulación alrededor de eso, podemos hablar más a lo largo de la noche. Pero yo creo que nos fue bien y deberíamos tomar este primer dato como este primer dato de Duque fue bueno. O sea, entre bueno, mediocre, buenísimo, bueno, mediocre y malo, usted lo pondría en bueno. Bueno, mejor que lo que veníamos viendo. Podría ser mejor, ok. Sí, Podría eso es ser válido. mejor y esperábamos que fuera Hay mejor. unos factores exógenos externos que influyen determinantemente. Mire, ayer salió la cifra, el pronóstico de la OCDE. sí. Pone a Colombia con un crecimiento este año del 3% y el año pasado y el año entrante del 3.4%. En ambos casos es la tasa de crecimiento más alta de América Latina. Sí. Sí, o sea, en un caso se iguala con Perú, si no estoy mal. Bueno, saquemos los países centroamericanos que son economías muy pequeñas que crecen, digámoslo, muy rápido. Pero hay unos factores, ¿no? El año entrante la economía colombiana puede crecer la más alta de América Latina. Y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que todavía es muy temprano para ver el impacto de variables como la ley de financiamiento, que no tienen un sacrificio fiscal. Por el contrario, la ley de financiamiento está aportando 7 billones de pesos. Ojo. Entonces, ojo. usted tiene toda la razón, Sí, pero aquí no nos venga a meter los dedos en la boca. La ley de financiamiento No, falta más. en el año 2019 mantiene los impuestos como estaban para las empresas, los incrementa para los ricos, digamos, para las personas naturales de mayores ingresos, pero las gabelas, la reducción de impuesto para las empresas empieza a jugar en el año 2020, que es cuando se va a abrir el hueco. Sí. Déjeme, yo le pongo aquí esta visión histórica positiva del dato de crecimiento de este primer trimestre, después de mi escepticismo inicial. Entonces ahí, miren, les pongo desde el 2015, que fue el año donde se fueron abajo los precios del petróleo. Ese primer trimestre fue de 2.6. El primer trimestre del 2016 fue de 2.4. En el 2017 ya estábamos re mal en 1.2.
El 2018 empieza una ligera recuperación en 2% y crecemos a 2,8% este año. Recuerden y tengan en mente que la meta del gobierno y del Banco de la República es 3,6, si no estoy equivocado, para el crecimiento de la economía durante este año, lo que empieza a poner en aprietos un poco la meta del gobierno. ¿Qué vamos a sectores? Sí, no, y hay una cosa que me parece clave destacar de esta cifra, y es que este año también la economía ha tenido como el viento de cola de un mejor precio del petróleo frente a los años anteriores, de un dólar más fuerte, lo que ayuda mucho a los exportadores para vender más, aunque a las exportaciones tampoco le están yendo tan bien, ¿no? Y subieron las importaciones. Pero también hay unos factores negativos, por ejemplo, el tema de la guerra comercial, yo creo que está pesando demasiado. Todo lo que está ocurriendo en Europa, digámoslo, es muy grave. No porque... La guerra comercial China-Estados Unidos. China-Estados Todavía Unidos. no estoy viendo, y aprovecho y te pregunto también, porque acá yo no estoy viendo en este momento el impacto en Colombia de la guerra comercial en este momento. No se va, Todavía evidentemente pues. en estos meses no está, pero yo sí creo que va a tener un impacto, digámoslo, luego. Eso no solamente aquí, lo que está ocurriendo con las monedas, por ejemplo, la devaluación en este momento en Colombia claramente está ligado a eso. Brasil y Argentina son países en donde la tasa de cambio se ha acelerado sustancialmente, bueno, ligado en buena parte también a ese fenómeno. El tema de México también. Mire, México, le voy a contar algo. México, el gobierno mexicano decidió que iba a revisar también acuerdos comerciales, ¿no? Porque él ve que la situación, digámoslo, con Estados Unidos le plantea casi que obligatoriamente ese panorama. Venezuela, así, en la tasa de desempleo a la que tú te refieres, claramente está ligada al Venezuela, tema, ahora se volvió el... Venezuela. Mire, le voy a contar una Joker. cosa. Le voy a contar una cosa. Bogotá subió la tasa de desempleo en marzo por encima del 13%. Y claramente se demuestra que está ligada a la entrada La subida del desempleo es de especialmente fuerte en las grandes ciudades. Y yo creo que tanto de eso se debe a la inmigración es debatible. Creo que digamos, tenemos que mirar más los datos. En todo caso, no creo que en este momento vayamos a ver, no creo que los datos que estamos viendo del PIB y la diferencia frente a las expectativas se deba a la ola migratoria. Yo creo que realmente, si tenemos que poner un culpable, fue la construcción y va de la mano una caída grande en la inversión de nuevas viviendas. La gente no quiere comprar vivienda, la gente a futuro, cuando le preguntan en la encuesta de FEDesarrollo si cree que va a comprar vivienda en el próximo año, digamos, ese indicador, el porcentaje que dice que sí ha bajado, entonces eso no parece ser un problema que se va a arreglar pronto en el corto plazo. Pero ojo que entonces, venga, déjeme ir a los hay que sectores. dividirla. En los sectores de alto, sectores altos, De acuerdo, sí en estratos efecto hay una altos parálisis están... de vivienda, pero en los sectores populares, 2, 3, incluso 4, yo creo que creció en forma sustancial. No sé si no estoy mal, como es el 7% del crecimiento de la vivienda. Juanse, en esos sectores. dame sectores. No le tengo el desmenuzado de construcción, pero sí le tengo los sectores que identifica el DANE como los jalonadores de la economía. Y entonces este es el crecimiento frente a lo que creció en el primer trimestre del 2008, lo que creció en el primer trimestre del 2009 está en azul, lo que el resultado del 2008 está en rojo. Entonces, ahí pueden ver que hay un tema en la vivienda, en la construcción, perdón, que es reiterativo y es que desde el año pasado es un sector que viene con un decrecimiento, ¿cierto? Vivienda. No en construcción general, que están las obras civiles. Ahí está, que este 4G, año va a por ser ejemplo, muy que bueno sí porque crece. es el último año de los alcaldes. ¿Qué jala? Jala actividades financieras, que creció este año 5.5%. En el primer trimestre del 2018 había crecido incluso más, 6%. Este es, por supuesto, ustedes lo saben, un sector que da muy pocos empleos. Esta es plata para los banqueros, plata para don Sarmiento. Explotación de minas y canteras. Aquí hay un dato muy interesante que va a lo que usted decía, Nora, y es que el precio del petróleo está muy bien. Y que en el sector minero energético, particularmente petrolero y minero, uno sí ve una reactivación
Uno ve Ecopetrol, por ejemplo, aprovechando el hueco que dejó Venezuela en Estados Unidos, exportando, duplicando las exportaciones a algunas zonas de Estados Unidos. Colombia hoy saca más petróleo que Venezuela a pesar Colombia de tener sacando cerca más. del 1% Claro, de las aunque reservas. eso no es una noticia tan buena para Colombia como mala para Venezuela. Realmente tiene que ver con la desaceleración de la producción venezolana, evidentemente con el sostenimiento de la producción petrolera colombiana, Sí. que uno no le ve un mayor incremento en los últimos 2 años, pero ahí va creciendo como Pero a ver, de manera entonces, constante. Wills, la promesa del emprendimiento se ve reflejada en el crecimiento del sector financiero y el sector minas y petróleo. Más que eso, yo sí veo la Te promesa. estás viendo a los petroleros como emprendedores. No, es que yo estoy, exacto, ahí no están los emprendedores, Ahí no están los y no emprendedores. están los empleos tampoco. Yo creo que la promesa del emprendimiento, o más que la promesa del emprendimiento, la promesa de la inversión sí la vemos. La inversión creció de manera, digamos, importante. La inversión en maquinaria y equipo, digamos, la inversión en viviendas cayó y sin embargo la inversión total creció, en particular por la inversión en maquinaria y equipo. O sea, sí parece que los empresarios están pensando en invertir, están pensando que los beneficios tributarios los van a beneficiar, van a tener que pagar menos impuestos y hay mayor inversión. Yo ese efecto sí lo veo en este dato. Y espero verlo en los próximos datos de los próximos trimestres. Pero quería decirle los datos desglosados de la construcción, porque Silverio hizo Y referencia. entonces déjeme, yo vuelvo a poner aquí construcción en los sectores del crecimiento del PIB este año. Recuerden, la barra roja es el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año pasado frente al de este año, que es la barra en azul. Entonces ahí ven que construcción es el sector de la economía que decrece, al menos en este primer trimestre, frente a un crecimiento bueno o regular de los otros sectores. Agricultura sigue estando regular, mejora industrias manufactureras, 2,9% frente a una caída de 1,2% el año pasado, y entonces tenemos el tema de la construcción. Y entonces hágale ahí a su desglose. Le desgloso de ese 5,6, construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó 8,8, carreteras, vías, ferrocarriles aumentó 8,5, Sí. y actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil cayó 5,9. Entonces, digamos que sí parece que la caída viene más de los hogares. Por el lado del gobierno, carreteras, ferrocarriles, estamos creciendo mucho. Y entonces carreteras y ferrocarriles, ¿eso es emprendimiento o eso eso es el Capital. Estado? No, el emprendimiento vamos a mirar la otra cosa. O sea, yo sí creo que el plan de desarrollo y la ley de financiamiento introdujo elementos muy importantes para generar una nueva dinámica en sectores nuevos. Pero ya que se refiere usted a infraestructura, mire, yo sí creo que se destrabó todo el tema de infraestructura. El gobierno habla del 70% de los proyectos ya se volvieron, digámoslo, a reactivar después de todo el drama de Odebrecht y todo, digámoslo, los que esa cosa. fuimos a y la de costa mucho en carro, discurso y de qué mucho depresión. discurso en el sentido de que se anunciaban y se anunciaban carreteras y no habían cosas tan importantes como los cierres financieros y tal. Parece que eso sí ya está ligado. Está Incluso en creciendo el muy plan de rápido. desarrollo yo creo que quedó algunos elementos en ese sentido. Pero adicionalmente hay un punto que hay que destacar y es que este año es un año de cierre de alcaldes, ¿sí? y de mandatarios. Y eso yo creo que también estimula la economía desde el punto de vista de obras públicas. En el plan de desarrollo se plantea, por ejemplo, que los niveles de inversión del sector privado también para estos años va a ser un nivel muy importante. La gente dice, pero el sector privado, no el gobierno. Es que es un plan de desarrollo económico y social del país en donde está claramente involucrado el sector privado. Mira, y un solo dato, en la encuesta última de la ANDI, presentada ayer por el presidente de la ANDI, mostró que más del 50% de los industriales mantienen la decisión de iniciar nuevas inversiones. Es el dato más importante de los últimos años. Sí, no, justamente estaba mirando la encuesta de la ANDI, pero frente a lo del plan de desarrollo, yo no veo la proporción de la inversión privada frente a otros planes de desarrollo tan grande. O sea, en plata sí es mayor, pero proporcionalmente más o menos el componente privado del elemento de inversión del plan de desarrollo siempre ha sido alrededor de una tercera parte del plan de inversión del plan de desarrollo. Claro, es que ahora todos los presupuestos nuevos son los mayores presupuestos de la historia, pero pues porque hay una cosa que se llama la inflación. No, y sí hay una apuesta muy fuerte desde,
traigamos a los privados, y yo creo que por lo menos en la ley de financiamiento quedó una exención tributaria para compra de bienes de capital, que eso seguramente le ayuda, por supuesto, al sector minero energético que es intensivo en capital, Claro, le que ayuda nos a la cuesta industria 9 millones de pesos en manufacturera. recaudo. Exacto, y la apuesta, y un poco este año, lo que decías al principio, es tan importante porque este año se va a saber si esa apuesta en realidad empieza a dar resultados o no. Me voy a la pausa, estamos mirando el dato de crecimiento económico de este primer trimestre, estamos mirando qué tan efectiva es hasta ahora la política económica del presidente Iván Duque, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de economía, de plata, de billete, ese es nuestro hashtag, esta noche francamente billete. ¿Cómo está de billete la economía colombiana en el contexto de los datos del DANE que salieron la semana pasada? Y habló el director del Banco de la República, el director elegido en el gobierno pasado, el señor Echavarría, y dice algo interesante acerca de por qué, se pregunta él, cayó el crecimiento económico debajo de las expectativas que había fijado el mismo Banco Central. Es la primera vez que yo veo que no hay razones económicas fundamentales para explicar lo que está pasando. Y es que la economía se frenó. Es muy difícil explicar lo que está pasando y me temo que en parte tiene que ver con la polarización del país. Es interesante, ¿no? Porque ese era el discurso del gobierno anterior, pero del gobierno. Este es la cabeza del Banco Central y él no ve razones económicas, Wills, por las cuales, y utiliza la palabra frenando. Yo creo que, digamos, no quiero entrar en si hay o no hay razones económicas. Yo creo que los espíritus animales de la economía, para ponerlo en frases de Keynes, sí están como apagados. La encuesta de opinión de los consumidores de Fedesarrollo nos botó un dato muy pesimista. La gente está pesimista sobre el futuro y la economía no es solo cosas estructurales, también hay sentimientos, también hay emociones, espíritus animales los llamamos a veces. Cuénteme, quiero saber más de estos espíritus animales. Keynes es un economista muy importante. Muy importante que tuvo, digamos, que hacerse cargo de Inglaterra durante la crisis de los años 30, en la que se quebraron bancos, digamos, fue una debacle grande, y algunos lo llaman el padre de la macroeconomía. En uno de sus escritos se refería a este optimismo que mueve la economía, sin duda, como los espíritus animales de la economía. Y entonces estos espíritus animales, obviamente porque son economistas, los miden y les ponen números a los espíritus animales. Fedesarrollo es uno de los centros de pensamiento más importantes del país en temas económicos, y se deberían cambiarle el nombre. Este es el Índice de Confianza del Consumidor, el ICC, el espíritu animal de los consumidores colombianos. Juanse, dame el de Fedesarrollo primero. Y entonces, esta es una medición que, a ver, no cómo mide el índice de confianza, pero básicamente era muy bajo. En noviembre del 2018 empezó a subir en el contexto de un nuevo gobierno, el nuevo gobierno del emprendimiento, cambios de viento. Después, a finales del año, a principios del año, cayó de nuevo en el contexto de la crisis con Venezuela. Luego volvió a repuntar porque ya vimos a tumbar a Maduro y luego se pega una descalabrada muy grande de nuevo entre marzo y abril. Y mira que eso ya lo están viendo los productores, porque citando la misma encuesta de opinión industrial de la ANDI, que mide más o menos el mismo espíritu, pero en los productores y en los empresarios, el principal problema que ellos ven para la economía en lo que viene del año es la falta de demanda. Y la falta de demanda particularmente interna, y tiene que ver con esa desconfianza de los consumidores frente a la economía. No, mire, yo creo que hay un punto, y es que todavía es muy temprano, digámoslo, para hacer un análisis como para proyectar. Cuando la economía crece 2.8, entonces dice, no creció lo que iba a crecer, entonces hay un nivel de incertidumbre. No, por favor, digámoslo, manejémoslo de otra manera. Yo sí creo que, como también dijo el presidente, criticando usted al señor presidente, al señor director del Banco de la República. No, de acuerdo. O sea, es que yo sí creo que tiene que haber una gran coordinación entre política económica, entre el manejo de la economía y el manejo monetario. O sea, eso es. Las cifras, por ejemplo, fiscales están
bien manejada. Claro, el que está en el otro lado dice, gracias al precio del petróleo, es que mire lo que está, digámoslo, ocurriendo. Yo sí creo que en el ambiente político hay algo que está ensuciando, ¿sí? Digámoslo, las expectativas, y eso es válido. Eso lo dijo también el presidente Landia ayer en la asamblea en la cual estuvo también el presidente Duque, que está ensuciando. Y es que la crisis institucional, y es que, perdóneme, pero yo creo que lo que acaba de pasar estos días es una prueba de fortaleza institucional en Colombia. Lo que ocurrió con el famoso personaje de Santrich, yo creo que, digámoslo, eso es una prueba de que las instituciones colombianas se están, digámoslo... Pero dígale eso al partido de gobierno. Perdóneme, lo que ocurre es que usted hace un pacto con los que están, por favor, digámoslo, no vayamos a hablar del proceso de paz. Pero usted no puede pero plantear. si está hablando del pacto que propuso la Andy. Que propuso, ya. Sí, es otro pacto. Yo ya tengo también el estrés postraumático Finalmente, la semana el plan de pasada. desarrollo es un pacto por Colombia, un pacto por la equidad. Eso se está hablando, digámoslo, desde hace rato. Claro, yo sí creo que se necesita llegar a unos acuerdos en muchos aspectos. Pero para evitar ese, ¿cómo se dice? Ensuciamiento, o sea, como eso. Enturbiamiento. Enturbiamiento, los espíritus animales desbocados, y estos son los de la ciudadanía. Les pongo la Gallup, y aquí le preguntan a la gente, ¿usted piensa que la economía va a mejorar o a empeorar? ¿Qué opinión tiene de la economía del país? Y esto es lo que tiene la encuesta Gallup. Y le pongo esta serie larga para decir, primero, que no está bien en este gobierno, ¿cierto? Está marcando 74% de personas que piensan que la economía está empeorando frente a un punto bajo del 16%, pero ha estado mucho peor. Y venía de estar mucho peor con Juan Manuel Santos por allá en febrero del 2016. En medio del proceso de paz llegó a un pesimismo del 84% frente a solamente 10% de las personas que decía que estaba bien. Entonces, en este contexto, de nuevo, en el histórico no estamos tan mal, pero realmente no comenzamos tan bien como se esperaba. Sí, y hay otra cifra que yo creo que a la gente le preocupa aún mucho más del PIB, y es el tema del desempleo, y ahí podemos discutir sobre el efecto de Venezuela. Si tuvo un impacto, yo estoy de acuerdo con Daniel en que no tenemos todavía unos datos duros que nos muestren la incidencia, pero sí hay sospechas de que es así, porque en las zonas de frontera uno ve un mayor aumento de desempleo y eso le termina afectando al poder adquisitivo de las personas, pero también a la confianza en la economía, y la confianza lleva al consumo. Y volvamos a la promesa inicial de Duque, ¿cierto? Vamos a bajar los impuestos a las empresas porque ellas van a jalonar la economía y van a producir más empleos formales de calidad. Hasta ahora, en ese sentido, digamos que el crecimiento económico no es pésimo, es mejor que lo que venía antes, pero el empleo, en cambio, está en 10,8% en marzo, subiendo 1,4% frente al marzo del 2018. Sí. En ese aspecto, digamos, yo hacía bueno, regular, mediocre, malísimo, esto es mediocre. Sí, para mí la cifra de desempleo en ese momento, yo creo que al gobierno le debe estar preocupando mucho y debe estar buscando cómo hago yo para acelerar esto. Claro, sin duda, que es un factor, digámoslo, de preocupación porque tiene unas implicaciones sociales muy grandes. O sea, ¿sí? Pero además hay un tema estructural que puede parecer aburridísimo, y es que las nuevas industrias tienden a emplear menos gente y la población tiende a aumentar. Entonces, encontrar ese equilibrio entre crecimiento de la economía, generación de empleo y productividad de las empresas, que parte a veces de la automatización. ¿Cuántos empleos genera Rappi? Y el tipo de empleos, que eso es otro tema. Yo sé, tú le consideras colaboradores. Claro. Dice que genera socios. Sí. O Uber. Sí. Y entonces, volviendo a lo de Chavarría, ¿cómo hacer? Es que aquí uno no, ¿qué dice? No, seamos optimistas. No, o sea, yo creo que hay dos formas de verlo, y digamos que en eso coincide con Gallup. Teníamos unos sentimientos, digamos que estábamos un poco pesimistas todos, de pronto hubo como una burbuja de optimismo alrededor del cambio de presidente en las elecciones y volvimos a donde estábamos, es una forma de verlo. Otra forma de verlo era, teníamos razones para ser optimistas porque cambió el gobierno, no sé, si iban a hacer unas reformas pro negocios que de pronto podían afectar o no el crecimiento, y no estamos viendo que se materialicen de la manera que esperábamos. Entonces,
Creo que están esas dos interpretaciones y los próximos datos podrán darle la razón a uno o a otra. A mí me parece que yo soy más de la opinión de tenemos una burbuja de optimismo y se está, pues digamos, estábamos optimistas y... O sea, no con bases la fundamentales. caída del pesimismo usted la describe como artificial. Somos pesimistas y volvimos a estar pesimistas. Tuvimos unos No, pero- meses de optimismo. Yo creo que hay un factor y es que la gente siempre quiere que le vaya mejor, lo cual es absolutamente, digamos, lo válido. Estas son expectativas y son tendencias, digamos, que hay que tenerlas, Claro, digámoslo, muy en cuando le cuenta, preguntan a pero la hay un gente hecho a usted cómo le real. ha ido, es mucho mejor. Es decir, cuando le preguntan cómo va el país, pésimo, Pésimo. pero a mí, no, a mí me ha ido mucho mejor. Sí, entonces yo creo que hay Ahora factores acá estamos comparando, digamos, expectativas con expectativas y estamos, digamos... y hay factores que comparando yo creo peras con que hay peras. que ponerles, digámoslo, mucha atención. ¿Sí? O sea, todo el tema de internacional, yo creo que esto no es una economía cerrada, esto es una economía ya, digamos, Tampoco tan abierta, ¿no? Sí, Sí, pero ese es- digámoslo ya hoy la globalización es un factor que todo el mundo, digámoslo, lo tiene en consideración. ¿Qué va a pasar en este tema, digámoslo, comercial? Yo creo que es un tema importante. Yo creo que también hay que mirar, por ejemplo, hacia el futuro la volatilidad de los mercados financieros. Yo creo que el doctor Wills es experto, digámoslo, en eso. Yo No tanto creo como que usted. también Venezuela es un factor que hay que tener ahí. Claro. O sea, así uno diga que es que no, Venezuela, lo que va a pasar próximamente, digámoslo, es absolutamente claro. Yo creo que hay factores que es el tema del manejo de los recursos públicos, o sea, todo el tema de la corrupción es un elemento que hay que, digámoslo, tener, que genera expectativas muy importantes entre la gente. Esta situación que yo no la llamaría de polarización, digámoslo, política. A mí me gusta que haya oposición y a todos nos tiene que, no es, yo creo que Duque inauguró un gobierno en el cual dijo, no, vamos a gobernar en forma transparente. Y usted se ríe, pero me río es porque... que tradicionalmente, mire, tradicionalmente el 7 de agosto llegaba un gobierno y decía, vengan todos, hacemos aquí un acuerdo, una manguala. una manguala. Yo creo que eso, digamos, eso tiene un costo. Bienvenidos Tiene un a la nivel de democracia. incertidumbre, pero bienvenidos a que el tema, digámoslo, sea amplio, en el Congreso se debatan. Señores, digamos, los querían temas. independencia de los poderes, querían una gobernabilidad sin mermelada, sin coaliciones de participación política. Esto es lo que tienen, la polarización. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la economía colombiana. Francamente, billete, ¿cómo estamos de billete en Colombia? El PIB creció, estamos con 2.8 más billete, 2.8% más billete en este primer trimestre. Hablando de polarización y hablando ahora de lo que dijo el director del Banco de la República, el señor Chavarría, les voy a poner las respuestas que tuvo en redes sociales el señor director del Banco de la República, que no estoy seguro que tiene Twitter. Esto es Enredados. Nos enredamos con el Banco de la República, que por estos días ha sido blanco de asedio a través de las redes sociales. Luego de que su presidente Juan José Chavarría estuviera en ronda de medios, el senador Álvaro Uribe le hizo el siguiente reclamo. El presidente del Banco de la República. Alcahuetearon a Santos derroche, mermelada, impuestos elevadísimos e impunidad, pero ahora se queja de polarización. Pero no todo fue reclamos para el Banco de la República. A través de Twitter, el presidente de la ANDI le hizo la siguiente petición. Sobre tasas de interés hemos venido pidiendo a @Banco República considere bajar las tasas. En el pasado, el incremento de estas fue una de las razones para la caída del crecimiento económico. Con inflación dentro de la franja, vale considerar impulso monetario al crecimiento. Entre reclamos, peticiones, estuvimos mirando y a propósito, Echavarría no tiene Twitter. Nos vemos mañana con más Enredados. A ver, creo que ya como que pusimos la mesa acerca de lo que pasó en el primer trimestre, lo que eso tiene, lo que eso implica para la política económica y para la política del presidente. ¿Qué hay que hacer para adelante? ¿Ustedes qué piensan de la solicitud que hace el señor McMaster, el gerente del Banco de la República? Yo creo que, digamos,
la misión del Banco de la República y en especial en tiempos como estos es velar por una inflación estable, mantener la inflación dentro del rango meta. Estamos creciendo bien, hemos dicho que no tanto como esperábamos, pero bien. No debería ser en este momento preocupación del banco tratar de estimular la economía vía tasas de interés, creo que sería un grave error. Lo que ha dicho el presidente Landi exactamente es que aquí se ha abandonado el crecimiento económico y se han puesto mucho cuidado a factores muy coyunturales. O sea que pues el tema fiscal, que hoy es un tema pues que uno podría decir que está regular, o sea, pero las condiciones están favorables por el precio del petróleo y por una serie de factores. Y él ha dicho que hay que ponerle mucha más atención al sector productivo y al crecimiento. Y en esos términos, lo que él dice, que yo estoy de acuerdo con él, y no solamente pues estar, digamos, orgullosamente al Andy, ¿sí? Sino porque hace 2 años yo creo que hubo unos factores que fueron el fenómeno del Niño y tal, y el Banco de la República yo creo que dimensionó el impacto de la política monetaria y subió demasiado, casi a 8% la tasa de interés, y eso se notó en el crecimiento. Esa es la argumentación de Bruce. Y entonces, para que la gente entienda, el Banco de la República establece una tasa de referencia de los intereses que tienen los préstamos del país. En este momento es de 4.5%, y entonces lo que le pide Bruce, 0,425, lo que le pide McMaster es que lo baje para que sea más barato sacar plata prestada e invertir de nuevo en la economía, que es lo que quieren los empresarios. Sí, pero Silverio, que ha cubierto temas económicos desde hace muchísimo tiempo, sabe que esa es una discusión que se recicla todos los meses. O sea, todos los meses es los empresarios pidiendo menores tasas de interés para que tengan más apalancamiento financiero y puedan crecer más. Y el Banco de la República, pues en la raya de que su tarea es controlar la inflación. Y eso, pues desde que yo vengo cubriendo temas económicos, es la misma discusión que se recicla. Menos mal no es como en Estados Unidos, que es el presidente el que pide que bajen las tasas de interés. No, y en ocasiones es el presidente. Santos varias veces le pidió, Mauricio Cárdenas, cuando era ministro de Hacienda. A mí sí me gustaría plantear una cosa. Mire, cuando la inflación en Colombia era del 20-25%, la tasa de interés era del 35% y el 40%. Era 2 veces digámoslo, la tasa de interés, la tasa de inflación. Hoy, la tasa de inflación es del 4% máximo y las tasas de interés están muy altas en el mercado. Yo sí creo que es un tema que hay que repensar en términos de la estructura financiera para que el país, digámoslo, crezca, y sobre todo para los pequeños y medianos empresarios a quienes la tasa de interés para sus actividades está siendo demasiado alta. Yo, sin duda que desde el punto de vista de la ortodoxia, el Banco de la República es clave, pero yo estoy seguro que esa caída del 7,5 al 4,25, estamos hablando de casi el 70%, no se ha visto reflejada en el mercado. Yo creo que aquí hay que comenzar a pensar. Pero entonces ese es un problema de los bancos, ¿no? que el Banco de la República baja las tasas, pero los bancos siguen cobrando intereses altos. Yo creo que aquí hay una estructura en el sector financiero que hay que entrar, digámoslo, a mirar si uno quiere estimular el crecimiento. Si uno mira, quiere, le pongo otra vez el crecimiento por sectores y miramos cómo les fue a los establecimientos financieros. La verdad es que si uno mira las cifras, los resultados de las 100 empresas más importantes, digámoslo, del país en el año 2018, nadie se puede quejar. El crecimiento de los ingresos fueron casi el 12%. ¿sí? Yo creo que es un tema, claro, hay una concentración en unos sectores, Ecopetrol, las petroleras, tal, pero Bogotá, por ejemplo, aporta casi 65 de esas empresas. Antioquia aporta 15, 18 y el resto, el Valle aporta 7, Atlántico aporta 5 y el resto se reparten muy pequeños en el resto del país. Pero yo sí creo que aquí si uno quiere estimular el crecimiento nuevo, ese concepto que así a usted le guste, que de emprendimiento, el concepto de toda la economía moderna, esa economía digital, yo sí creo que hay que pensar en unas fuentes de financiamiento que por lo menos durante una etapa significativa favorezcan el crecimiento. ¿Qué más hay que hacer, Wills? Porque ya se hizo un poco lo que hacen los gobiernos al arranque, que es primero una reforma tributaria, después el Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita, ¿qué más herramientas tiene el gobierno? Y para decirle a la gente, el gobierno realmente cada vez controla menos de lo que sucede en la economía del país. Depende mucho de otras cosas. Definitivamente, yo creo que los ciclos de negocios, digamos, a veces sobreestimamos el efecto que tiene el gobierno sobre los ciclos de negocios y la economía pasa por épocas buenas, vacas flacas, vacas gordas,
Y estamos claramente entrando en un periodo de vacas gordas. Poco a poco la economía entró en una fase de aceleración. Este es un primer trimestre bueno, van a venir buenos trimestres y justamente en este momento, Silverio, yo creo que es muy peligroso que el banco, justamente en un momento en el que estamos entrando en un periodo de vacas gordas, el banco sobreestimule la economía. El banco no debe propender por un crecimiento sostenido a largo plazo, esa es la tarea del gobierno. El banco tiene que tratar de estabilizar los choques y velar por una inflación, digamos, dentro de la meta. Me voy a la pausa para que nos quede tiempo para hablar del plan de enajenación del gobierno. Esto es vender activos del Estado y hay muchos rumores de lo que podría ser. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hoy hablando de economía con el hashtag francamente billete. ¿Cómo estamos de billete? Estamos mejor, ¿cierto? Pero no tan bien como quisiéramos estar. Nunca se está tan bien. Creo que lo hemos convencido que estamos mejor. No, yo nunca dije que estábamos mal, pero no estamos tan bien como pensábamos que íbamos a estar. Y en medio de esta discusión, la devaluación del peso, que está llegando a su punto más alto desde 2016, entiendo yo, es preocupante, sobre todo si lo comparan con otras monedas. Esta es una comparación del incremento del peso en el último mes frente a la lira turca. El rojo es el peso colombiano y el grisecito es, ¿cómo es la moneda brasileña? El real de Brasil. Entonces, estas son las tres monedas de mercados emergentes que llaman más devaluadas. Fíjense que en el último mes la devaluación ha sido de más o menos el 6% o 4% en el caso del peso colombiano y está ahí en el top 3. Y esto es raro porque el peso supuestamente se revalúa cuando sube el precio del petróleo, pero no está sucediendo eso ahora. Y las exportaciones que dependen de un peso barato no están subiendo a pesar de que el peso está barato. Pero todavía, perdone, pero es un tema de hace 8 días que la tasa de cambio está. Yo creo que hay que preocuparse por las exportaciones. Pero hay que preocuparse por las exportaciones. Sí, claro. Está, digámoslo, estaba revaluado, digámoslo así, y se ha ido devaluando. Pero yo quiero decir que una tasa de cambio de 3.400 pesos es una tasa que sin duda es acelerada, pero también tiene unos beneficios significativos. Yo creo que manda un mensaje, no sé si claro, porque no se sabe qué va a pasar, digámoslo, en el futuro, pero también tiene otras cosas. Mire, yo estoy seguro que muchos colombianos que reciben remesas del exterior hoy están viviendo, digámoslo, están dichosos. Claro, pero si es que... y esa es la gente del común y corriente. No, pero yo no estoy diciendo... salvadorizarnos. ¿De qué? Pues un país que vive de las remesas. No, perdóneme. Pero México es el país que más recibe las remesas, recibe 35.000 millones de dólares. Colombia recibe 5.000, 6.000 millones, digámoslo, de dólares. No nos estamos... Colombia tiene una estructura económica importante. Pero sabe que a mí sí me preocupa una cosa, que es la estructura económica, digámoslo, colombiana. Por ejemplo, en la industria, el 40% de la industria está muy ligada al tema petrolero, por ejemplo. Sí. Y yo creo que ese es un tema que hay que entonces, mirar con cuidado. Wills, tenemos el peso barato, Nora, ¿o no? Cuando el peso se devalúa, barato, está barato. ¿Cierto? O sea, con un dólar consigue más pesos, entonces está barato. Tenemos un peso barato y eso debería incentivar, no solamente por la devaluación reciente, sino ha estado barato hace rato, debería incentivar las exportaciones de productos distintos al petróleo. ¿Eso ha sido así? Pues no en este último trimestre. En este último trimestre pasó lo contrario a lo que la lógica que usted tiene en la cabeza sugeriría. Las importaciones crecieron un poquito. Las importaciones, en cambio, que deberían, digamos, disminuir cuando el precio estaba barato, crecieron muchísimo, 13.7%. Eso no necesariamente es malo. Podemos estar importando computadores o teléfonos. Bienes de capital. Probablemente estamos importando bienes de capital. Eso es positivo porque pues justamente la ley de financiamiento dio estímulos. Pero las exportaciones no están creciendo y la gente, de nuevo, volviendo a las expectativas ahora de los empresarios, la gente no espera que en los próximos meses las exportaciones aumenten. Tenemos un problema de exportaciones y yo estoy de acuerdo con Silverio. Tenemos una canasta. ¿Qué quiere el mundo que nosotros produzcamos? Sí. Nuestro petróleo, básicamente, flores
carbón, pero nos falta aprender a producir cosas que... Pero 15 es el emprendimiento, y esa es la base del emprendimiento. 15 productos están generando alrededor de 75-80% de los ingresos por exportación. Uno solo de esos produce más o menos el 40%, que es el crudo. Digámoslo, toda la parte minera, petrolera, ¿sí? Pero yo creo que ese es un tema para preocuparse. O sea, yo sí creo que hay que pensar en un modelo exportador con una visión que trascienda, digámoslo, la coyuntura. O sea, ¿y eso quiere decir renegociar TLC? ¿Eso quiere decir una política de aranceles y de protección? Yo creo que más que cualquier otra cosa, y esto es un tema muy de fondo, es qué sabemos producir. Porque, digamos, mientras nosotros sigamos produciendo petróleo y flores, pues vamos a exportar petróleo, flores y café. El día que nosotros de verdad le apostemos a tecnologías sofisticadas, etcétera, vamos a poder empezar a exportar ese tipo de bienes. Mientras tanto, estamos pensando en vender bienes, los bienes de la nación, y termino con esto para que no se me acabe el programa, porque mi periodista Angélica Latorre trabajó mucho en tratar de recopilar algunos de los datos. Estos son datos extraoficiales, digamos, que hay acerca de lo que quiere vender el Estado colombiano durante este cuatrenio. Dame la de opciones de enajenación, porfa. Entonces, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ahora se pueden vender directamente empresas financieras en las que el país tiene una participación de hasta el 49%, antes era de hasta el 10%. La meta del gobierno es vender 30 billones de pesos entre el 2019 y el 2022, 6 billones de pesos en el 2019. Y aquí está como la lista de opciones que podría ser. Entonces, se habla de un 8.5% de la participación del gobierno en Ecopetrol, serían unos 12 billones de pesos. La mitad de Zenit, una empresa de transporte de hidrocarburos. También de Ecopetrol. También de Ecopetrol, eso serían 9 billones de pesos. La totalidad de la participación del Estado en ISA, que es una empresa que pone torres de luz y cables y hace transporte de energía. Sí, como a gran escala, grandes torres. 6 billones de pesos y unas electrificadoras regionales. Aquí estamos hablando de vender esto para invertir, Nora. No lo sabemos porque no nos han mostrado el plan de enajenación con el detalle. Entonces, en este momento no lo sabemos, pero también es cierto que cuando el ministro de Hacienda habló por primera vez de vender el 8.5% en las acciones en Ecopetrol, lo que se entendió era que había un hueco en el presupuesto de esa entrevista que dio una en Caracol Radio y otra en Blue. Había un hueco en el presupuesto y estaban buscando opciones para solventar ese hueco, y eso definitivamente no cae bien en el mercado, no cae bien entre los economistas que dicen que vender un activo estratégico que está generando una rentabilidad anual por cubrir un hueco de un año, pues no es tan estratégico. ¿Usted se acuerda de la oposición del Centro Democrático durante la privatización de Isagen? De Isagen, y eso que lograron vender el argumento de vamos a cambiar un activo estratégico por otro que es infraestructura. O sea, no vender empresas en Colombia públicas, y particular una empresa como privatizar, Ecopetrol, digámoslo, ese es privatizar. Privatizar Ecopetrol es una medida muy impopular. Pero que el gobierno quede con el 88% de Ecopetrol, ¿sí? Eso no es privatizar, hermano. Sí. Generar unos recursos que de coyuntura. Yo creo que eso, digamos, pero para tapar huecos del presupuesto, es decir, para tapar el hueco del 2020 que se va a abrir porque le bajaron los impuestos a los empresarios. No. La reforma tributaria generó unos ingresos, ¿no? Si se quiere, más que la reforma tributaria pasada. O sea, sí, la reforma tributaria pasada generó 6.2 billones y esta generó 7 billones. Entonces, en el neto... año. ¿Qué? Bueno, pero pues el próximo año va a ser negativo, claro, depende de, ahí sí como los chorizos, si uno mira, se los come, si se da cuenta cómo se hacen, ¿sí me entiende? O sea, antes no. Entonces, las condiciones económicas, el crecimiento este año del 3%, un aumento del precio del petróleo, lo que está pasando en la DIAN tiene unas dimensiones muy grandes, o sea, desde el punto de vista... Y eso va a ser interesante, ¿no? Mirar el recaudo. Sí. Termine. Espíritus animales. Espíritus animales, no, sobre enajenaciones yo creo que lo que yo diría es, pues depende, es nuestro patrimonio, ¿no? Las empresas del Estado son patrimonio de todos los colombianos y depende en qué nos vamos a gastar esa plata. Si es para tapar un hueco es problemático. Si la vamos a invertir bien, de pronto es chévere. Es como vender la nevera para irse de rumba o para pagar la educación de los hijos. Yo le pondría mucho cuidado también a otro tema que son las regalías.
O sea, la reforma en las regalías es, digamos, lo clave. Las regalías son un recurso extraordinario porque es nace de fuentes naturales no renovables. Yo creo que es un tema súper importante. Muchas gracias, señora. Usted también. A ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.